En nuestras primeras vacaciones de Navidad, juntos, mi esposa y yo, participamos en una actividad evangelística con un grupo de jóvenes en Toluca. Fuimos del 25 al 31 de diciembre, y durante esa actividad, que había varias cosas que hacer, entre ellas obviamente evangelismo casa a casa, una persona recibió a Jesús. Y el líder del grupo nos dijo que quería convencer a este recién convertido de deshacerse de todas sus figuras e imágenes de santos y de vírgenes que tenía en su casa. No supimos cómo, pero al final esta persona accedió a sacar todas sus imágenes. Para muchos, esto es una historia que muestra el triunfo de la fe y del evangelio sobre la idolatría. En México, en América Latina, nosotros estamos cerca de algunas iglesias importantes. Es común ver gente con collares con figuras de santos y de vírgenes, estatuas, ilustraciones en las casas y en las calles. Y cuando nosotros vemos eso como evangélicos, lo primero que nos viene a la mente es la palabra idolatría. Y pensamos como evangélicos que nosotros hemos superado eso. Sin embargo, hermanos, la idolatría es algo peor de lo que pensamos, y es tan sutil que tendríamos que preguntarnos si realmente estamos a salvo de ella. El libro del profeta Jeremías es uno de los libros que más hablan sobre la idolatría. Y en este pasaje que leímos, capítulo 2, versículos 4 al 13, hay una demanda de Dios en contra de su pueblo porque ellos quebrantaron su pacto de fidelidad. Este pacto fue establecido en el libro de Deuteronomio. De hecho, todo el libro de Deuteronomio es las estipulaciones del pacto, pero básicamente el pacto se resume de la siguiente manera: Dios ha cuidado y protegido a los israelitas desde su salida de la esclavitud de Egipto hasta concederles la entrada en Canaán, y entonces, como ha tenido cuidado de ellos, los invita a que formen un pacto en el que Dios prolongará su fidelidad sobre ellos si ellos muestran su fidelidad a Dios obedeciendo sus estatutos y mandamientos. Y uno de los mandamientos en Deuteronomio 6, 13 y 14 es este: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Pero como los israelitas quebrantaron ese mandamiento, Dios inicia un proceso judicial. Los estudiosos han identificado este pasaje de Jeremías 2 como un litigio del pacto. Ese es el término técnico que ellos utilizan. Y es más o menos como cuando un gobierno demanda a alguien por violar un contrato, a un privado, solamente que aquí Dios, el soberano del universo, es quien lleva a juicio a su vasallo, el pueblo israelita. Y es muy interesante, no siempre conocemos este tipo de información, pero el litigio del pacto es una forma literaria establecida en la Biblia que tiene un patrón muy claro. Primero inicia con una convocatoria a juicio. En el versículo 4, Dios llama: escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, todas las familias del pueblo de Israel. Está convocando al juicio. Luego viene un preámbulo que introduce la acusación principal. En el versículo 5, los israelitas, dice, se fueron tras ídolos sin valor y en algo sin valor se convirtieron. Después viene un prólogo histórico, una reseña histórica, en la cual se relata la fidelidad de Dios hacia su pueblo. De los versículos 6 al 7 dice que los sacó de Egipto, los guió por el desierto y los trajo a una tierra fértil. Luego vienen las acusaciones y los cargos para describir cómo el vasallo violó el pacto. En los versículos 7 de hecho continúa hasta el capítulo 3, versículo 11, pero se resume básicamente en que el pueblo abandonó a Dios, los líderes ignoraron a Dios y se fueron tras dioses que para nada sirven.
Luego viene un llamado de testigos que generalmente son el cielo y la tierra. En el versículo 12 dice: espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. Y finalmente viene el veredicto y la sentencia. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículos 5 y 6, donde se anuncia por todas partes la sentencia de parte de Dios, que es esta: traigo del norte calamidad y gran destrucción. Así termina este litigio que Dios hace en contra de su propio pueblo por haberlo traicionado. Y en este pasaje de los versículos 4 al 13 hay por lo menos 3 cosas notables, al menos para mí. La primera es que en este tribunal Jehová es tanto el demandante ofendido como el juez que dicta sentencia. No puede ser de otra forma. Dios, el juez del universo, tiene todo el derecho de ser el demandante ofendido y el juez que dicta sentencia. Lo segundo, Dios demuestra que Él sí ha cumplido con su parte del pacto. Ha tratado con benevolencia a su pueblo, pero el pueblo responde con infidelidad. Y el versículo 5 es muy punzante, porque Dios pregunta: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados para alejarse de mí? Y cuando Dios nos pregunta: ¿qué hice mal para que te alejes de mí?, la respuesta tiene que ser: nada. No hiciste nada, nada malo para que nos alejemos de ti. Lo cual solamente muestra lo más grave del pecado. Y lo tercero que me parece interesante es que la idolatría del pueblo de Dios es simplemente inconcebible. Porque en los versículos 10 y 11 dice que ni siquiera las naciones que tienen a sus propios dioses, que no son dioses, los cambian y los abandonan. Solamente los israelitas que tienen a Jehová, el Dios verdadero, son los únicos que prefieren abandonarlo para ir en pos de los ídolos. Es lo más absurdo de lo más absurdo, que teniendo al Dios verdadero prefieran irse en pos de otros ídolos. Y para enfatizar lo absurdo de abandonar al Dios verdadero, el versículo 13 presenta una metáfora muy poderosa. El pastor Mauricio habló de esto hace un par de semanas. La metáfora es esta: los israelitas abandonaron a Jehová, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Hoy en día nosotros abrimos la llave y sale agua y a veces hasta la desperdiciamos, pero en aquellos tiempos, en los climas desérticos y áridos, el agua fresca es literalmente vida. Literalmente vida. Es el sustento, lo que permite el surgimiento de las comunidades. Y para asegurarse de este sustento del agua, la gente cavaba cisternas en el suelo y las repellaba con una especie de brea o de alguna sustancia por el estilo, y llenaban esas cisternas con agua. Como estaban en el subsuelo, pues se mantenían más o menos frescas. Pero hay una gran diferencia entre tener cisternas con agua que se estanca y tener una fuente de agua viva, una fuente donde brota el agua fresca que fluye. Pero si la cisterna por alguna razón se quebraba, se hacía una grieta, entonces toda el agua que se había colectado ahí se perdía. Una persona venía viajando por el desierto, a lo lejos veía una cisterna, se acercaba jadeante, sediento, para percatarse que en el fondo solo había lodo. No hay nada de agua para esa persona. Además, la metáfora nos recuerda que así como el agua viva surge y brota de manera natural, Jehová es existente por sí mismo. Nadie produjo a Jehová, nadie lo hizo nacer. Él es la fuente de la existencia misma. En cambio, las cisternas se tienen que cavar por manos humanas, así como los ídolos y los dioses falsos son de manufactura humana.
Jeremías en el capítulo 16 se burla de los dioses y de los ídolos, diciendo que solamente son ídolos de madera hechos por artesanos. Dice que parecen espantapájaros en un huerto de pepinos, que no pueden hacer ningún mal, pero tampoco ningún bien, que son inútiles ídolos de palo, son un engaño y no hay en ellos aliento de vida. Pues así como son los ídolos, los israelitas cambiaron a Dios, fuente suficiente de agua viva, para hacerse ellos mismos cisternas que retienen agua estancada y que al final se vuelven inútiles. Pero la gravedad, hermanos, de la idolatría no es que la gente se postre ante una estatua o imagen hecha por un ser humano. Cuando nosotros leemos las advertencias en contra de la idolatría, el razonamiento explícito no es que Dios les dice, miren, no se postren delante de ellos, están locos, solamente son palos, solamente son figuras. No, la razón por la cual se prohíbe la idolatría es porque Dios, Jehová, es el creador y sustentador de los cielos y la tierra, el que escogió para sí un pueblo al cual amar, que lo liberó de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido, que abrió un camino a través del mar, que los llevó a través del desierto hasta conducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el Señor de los ejércitos, el Rey de gloria. En cambio, los ídolos no crean ni sustentan, no aman, no guían, no liberan, no hacen ningún mal, no hacen ningún bien, son inútiles ídolos de palo, y aún así el pueblo prefiere a los ídolos. El problema de la idolatría no es que sea absurdo idolatrar palos y yesos, sino que es infidelidad contra Dios. Y aquí es donde nosotros, como cristianos evangélicos, que no tenemos imágenes en nuestra casa, tenemos que preguntarnos si nosotros hemos sido fieles a Dios. O quizás nos hemos inclinado ante los dioses e ídolos de nuestro tiempo. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 23. ¿Cómo puedes decir no me he contaminado ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta, reconoce lo que has hecho. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, si no hemos albergado en nuestro corazón, si no hemos creado en nuestro corazón algún altar, algún ídolo y nos postramos ante él. Porque tenemos que admitirlo, es relativamente fácil deshacernos de ídolos de madera y de yeso. Esta persona que les contaba al inicio, de un momento a otro, decidió vaciar su casa de todas las imágenes que tenía. Lo difícil, hermanos, hermanas, es deshacernos de los dioses e ídolos inmateriales que forjamos en la oscuridad de nuestro corazón. ¿Y cómo podemos identificar si tenemos dioses en nuestro corazón? Preguntaba un maestro de escuela dominical. Una manera de saberlo es por el tiempo que le dedicamos a algo. Porque apenas leemos la Biblia y oramos 10 minutos al día, pero bien que le dedicamos tiempo a muchas actividades, continuaba el maestro. Así que si usted le dedica demasiado tiempo a algo, tal vez eso sea su Dios. Puede ser, por ejemplo, el trabajo. Y sentada en la clase de este maestro estaba una mujer que era madre soltera, y cuando escuchó que tal vez pasar mucho tiempo en el trabajo era sinónimo de idolatría, se puso a hacer cuentas y dijo: me paro temprano para darle de comer a mi hijo, después de que lo dejo en la escuela a las 8, me tengo que ir con doña Matilde para hacerle su limpieza y dejarle la comida hecha. De ahí me tengo que regresar a la tienda de don Nacho y me quedo hasta que cierra. Me la paso todo el día trabajando, pero no puedo dejar de trabajar. Ni modo que le encargue todo a mis papás que ya me ayudan con el niño. ¿Será que el trabajo es mi Dios? Y 2 lugares atrás estaba una hermana y le metió un codazo a su esposo. Gordo, ¿ya ves? El celular es tu Dios porque te la pasas todo el tiempo ahí en el Face. Y le responde:
Pues tú te la pasas todo el tiempo chismeando y viendo telenovelas. Pero otra vez, es más fácil deshacernos de ídolos de madera y de yeso. Es más fácil ayudar a la hermana para que no tenga que trabajar todo el día y pueda pasar tiempo con sus hijos. Y aunque parece difícil a veces, es más fácil dejar el teléfono, disciplinarnos, hacer un esfuerzo, apagar la tele y aprovechar bien el tiempo. Eso es relativamente fácil. Esos no son los ídolos de los cuales tenemos que preocuparnos. No, los dioses actuales son más peligrosos que eso. ¿Y cuáles son esos dioses actuales y los ídolos de nuestro tiempo? Algunos dirían la ambición desmedida por el poder, el amasar fortunas incontables, el deseo de reconocer la sociedad. Puede ser. Martín Lutero dijo una vez que aquello a lo que temes, a lo que amas y en lo que confías más, ese es tu Dios. Aquello a lo que temes, a lo que amas y confías más, eso es tu Dios. José Luis Sicre, un erudito de la Biblia especializado en los profetas, escribió un libro llamado Los dioses olvidados. Tengo la copia si lo quieren, en PDF. Y ahí recopila todo lo que los libros proféticos dicen acerca de los ídolos. Y sus conclusiones nos pueden ayudar a identificar cuáles son los dioses que nos hemos fabricado en nuestro corazón. José Luis Sicre identifica actitudes idolátricas. Presten atención. El enamoramiento hacia algo. La búsqueda de la seguridad en aquello de lo cual nos enamoramos. La codicia como deseo de tener más de eso, que resulta en injusticia premeditada, en egoísmo y en agobio y ansiedad para asegurarnos de que eso que queremos lo tengamos todos los días. Otra vez, el enamoramiento hacia algo, la búsqueda de la seguridad en aquello de lo cual nos enamoramos, la codicia de tener más de eso que queremos, que nos lleva a la injusticia en contra de otras personas, al egoísmo y al agobio y ansiedad para asegurarnos de eso que queremos. Es decir, si hay algo que nos enamora y que nos seduce, que creemos que nos puede dar seguridad, que lo deseamos tanto que estamos dispuestos a quitárselo a quienes ya lo tienen, que no lo queremos compartir y que nos agobia la idea de que nos haga falta, muy probablemente eso sea nuestro ídolo. Hay otro autor, Chris Wright, que dice que un Dios falso es cualquier cosa que nos seduce alejándonos del Dios viviente. Y él da algunos ejemplos, ya hablamos de ellos: el poder, el orgullo, la popularidad y el éxito, la riqueza y la codicia. Otro autor, Walter Brueggemann, dice que los ídolos pueden ser incluso los sistemas y estructuras del mundo, los políticos, el deseo, los valores del mundo pueden convertirse en nuestros ídolos. En cualquier caso, los dioses falsos y los ídolos son aquellas cosas que, número uno, usurpan el lugar de Dios en nuestro corazón. Número dos, le dedicamos tiempo, esfuerzo y recursos humanos sin medida. Y número tres, le damos o depositamos en ello la confianza y la lealtad que solamente deberíamos depositar en Dios. ¿Ya le vino a la mente algo? Déjeme ayudarle un poco. Si usted siente que ama demasiado a sus hijos y que haría todo por ellos, eso no es idolatría, es amor paternal. Y por favor, siga cultivando el amor paternal. Si usted trabaja mucho tiempo, incluso a deshoras, para proveer a su familia, eso no es idolatría, es preocupación por el bienestar de su hogar. Solamente déjeme darle como consejo: tome un descanso.
Si usted tiene planes y deseos de mejorar en algún aspecto de su vida, una mejor casa, estabilidad económica, una buena carrera profesional, irse de viaje, tampoco es idolatría. Organícese, haga los planes para lograr sus objetivos. Pero si de pronto nos sorprende que algo está constantemente en nuestro corazón y empezamos a poner toda nuestra seguridad en ello y todo el sentido de nuestra vida en ello, y de pronto todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y dinero se van a esa cosa y sentimos que debemos obtenerla como dé lugar, no importa si tenemos que traicionar nuestros valores y principios, y nos da ansiedad y miedo de perderlo y por eso no lo compartimos. Tal vez es el momento de hacer un examen de conciencia y necesitamos arrepentirnos. Al estudiar este pasaje de Jeremías, este litigio de Dios contra su pueblo, descubrí dos cosas interesantes. La primera de ellas es que en todo el libro del profeta Jeremías, Dios nunca le pide a su pueblo que destruya a los ídolos y a las imágenes de los falsos dioses. Nunca se lo pide. Y eso es porque lo importante no es que alguien se postre frente a una imagen. El problema que preocupa a Dios y al profeta es la idolatría en el corazón. Eso es lo preocupante. De hecho, postrarse frente a ídolos de madera y de yeso, o postrarnos frente a los ídolos actuales que son intangibles, es solamente el resultado de una actitud en el corazón que ya le ha sido infiel a Dios. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de los ídolos? ¿Cómo nos arrepentimos? Ya mencioné algo de esto, reconociendo que los ídolos y dioses falsos no son nada, son vanidad, son de palo, son inútiles, son un engaño y no puede ser de otra forma porque son ídolos que nosotros hemos fabricado. Si yo hago planes para obtener una buena carrera, esos planes van a ser tan buenos como mi propia capacidad de lograrlos. No me van a salvar, tanto que yo no puedo salvarme a mí mismo. Por mucha esperanza que ponga en él, yo fui quien esculpió ese ídolo, quien lo recubrió de láminas de oro para que se viera bonito, pero al final de cuentas es tan frágil como la vida humana misma, y toda el agua que hayamos puesto en esa cisterna se irá, desaparecerá y quedaremos sedientos y sin vida. Esa es la vanidad, la inutilidad de la idolatría. Y antes de seguir construyendo ídolos, tenemos que reconocer que son engañosos. Lo segundo interesante que descubrí es que, como siempre, Dios mismo es quien da la solución final a nuestra idolatría. En Jeremías 2, Jehová demanda al pueblo por quebrantar el pacto, y uno esperaría que el pueblo tuviera que hacer algo para enmendar sus errores, pero en Jeremías 31 es Dios quien decide renovar el pacto con su pueblo. Él toma la iniciativa. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni tampoco nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El soberano juez del universo, agraviado, ofendido por la infidelidad de nuestra idolatría, decide que no lo va a tolerar más y nos perdona. Y nos da un nuevo corazón para que podamos seguir y guardar sus mandamientos. Dios hace todo para restaurar su pacto con nosotros,
para que podamos regresar a la fuente de agua viva, para que podamos refrescarnos, aliviarnos, para que confiemos en esa fuente de agua viva que no se agota, que alcanza para todos, que es abundante, que en lugar de quitarnos, nos da, que nos satisface plena y verdaderamente. Y hermano, hermana, si usted ha pensado que tal vez hay un altar en su corazón, algún ídolo en su corazón, es el momento de reconocer que eso es vano y rechazarlo. Cerrar, tapar esa cisterna rota y regresar a la fuente de agua viva. Y si la idolatría en su sentido más esencial es adorar a algo que no es Dios, la solución para la idolatría es adorar al único y verdadero Dios.